El cuerpo humano es una estructura biológica compleja y altamente organizada, compuesta por aproximadamente 37 billones de células que se agrupan en tejidos y órganos, formando sistemas que realizan funciones vitales, desde la anatomía y la fisiología, que se centra en cómo funcionan cada aspecto del cuerpo humano. Por ejemplo, el sistema circulatorio no solo transporta sangre, sino que también juega un papel crucial en la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio de fluidos. Hoy exploraremos estas interacciones y descubriremos cómo cada sistema contribuye a nuestra salud y bienestar. Mi nombre es Eric Gustavo Pérez García. Actualmente estudio una licenciatura en químico farmacéutico biólogo en la Facultad de Ciencias Químicos Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Este es un video académico que nos centraremos hablando principalmente de el cuerpo humano. Introducción. Los seres humanos poseen diversos mecanismos para mantener la homeostasis. Cabe destacar que la homeostasis es el equilibrio interno del cuerpo, manteniendo así la función de cada órgano sin tener alguna alteración. Hoy conoceremos cómo conocemos cada parte del cuerpo y cómo se divide. Conceptos, anatomía y fisiología son las ciencias que estudian la estructura y función del cuerpo humano. La anatomía se encarga de las estructuras corporales y sus relaciones, mientras que la fisiología estudia cómo funcionan cada órgano y cada parte del cuerpo. Ambas disciplinas están estrechamente relacionadas, ya que la estructura de una parte del cuerpo suele reflejar cada función. Otro nivel importante es la organización estructural del cuerpo humano. Esta se divide en 6 partes. Comenzaremos hablando del nivel químico. En el nivel químico comprende los átomos, como por ejemplo podrían ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fosfato, entre otras muchas. Que estas son unidades de materia pues más pequeñas que participan en reacciones químicas y moleculares. Estas están formadas por la unión de dos o más átomos. Un ejemplo importante de ellos podría ser el DNA y tanto como la glucosa. A nivel celular, las moléculas se combinan entre sí para formar células, las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo, que están compuestas por sustancias químicas. A nivel tisular, pues en esta, los tejidos son grupos de células que trabajan en conjuntos para cumplir pues una determinada función. Existen 4 tipos de tejidos, como lo son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El siguiente nivel es el nivel de órganos. En el nivel de órganos se unen entre sí los distintos tipos de tejidos para formar los órganos. Los órganos son estructuras compuestas por dos o más tejidos de distintos tipos que poseen, pues en este caso, funciones específicas. Un ejemplo de ellas es el estómago, que está compuesto por el tejido epitelial y capas de tejido muscular liso, tanto como el tejido epitelial y tejido conectivo. A nivel de aparatos y sistemas, pues más que nada un aparato o sistema está formado por órganos que están relacionados entre sí para cumplir una función en común. Como último nivel, tenemos el nivel de organismo, pues en esta, todas las partes del cuerpo humano que están en constante función, es un conjunto, pues que constituye en una función adecuada para el organismo. Homeostasis. Podemos definir qué es el equilibrio dinámico del medio interno del cuerpo, regulado por múltiples procesos fisiológicos. También podemos decir que es como una especie de piloto automático interno del cuerpo que regula constantemente diferentes variables.
como lo que son la temperatura corporal, el nivel de azúcar, en este caso el nivel de azúcar en sangre, la presión arterial y el pH. Cuando algo perturba este equilibrio, nuestro propio cuerpo trabaja para restaurarlo y volverlo a la normalidad. Como por ejemplo, si tenemos frío, nuestro cuerpo aumenta la producción de calor para mantener, pues en este caso, la temperatura corporal. En resumen, la homeostasis es esencial para mantener nuestra salud y asegurar que nuestros órganos y sistemas funcionen correctamente. Un ejemplo de homeostasis es el sistema de retroalimentación negativa. Vamos a observar en la imagen. Hablaremos de la presión arterial como ejemplo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón late más rápido o más fuerte, la presión arterial pues tiende a aumentar. Si un estímulo externo o interno provoca el aumento de la presión arterial, que se produce pues una serie de secuencias de eventos. Primero tenemos los vasoreceptores, como los receptores, células nerviosas sensibles a la presión, que estas más que nada se localizan en las paredes de ciertos vasos sanguíneos. Detectan pues que la presión es alta, envían estos impulsos nerviosos conocidos como aferencias, pues estas las envían al encéfalo, que esto se le conocerá como el centro de control, que interpreta estos impulsos y responde enviando impulsos nerviosos conocidos como eferencias, pues estos impulsos los envía el corazón y los vasos sanguíneos, que en este caso se les conocerían como efectores. Entonces, la frecuencia cardíaca disminuye y los vasos sanguíneos se dilatan, es decir, se ensanchan, lo que induce un descenso de la presión arterial, que en este caso sería la respuesta por la disminución de la presión arterial y así pues manteniendo la homeostasis de la presión. Esta secuencia de eventos pues normalmente se realizan rápido en condiciones controladas. La presión arterial pues cabe destacar se restablece y la homeostasis se mantiene en equilibrio. En terminología anatómica, más que nada esto nos ayuda a describir con precisión la ubicación y la relación entre estructuras del cuerpo. En la posición anatómica la tenemos que cuando el cuerpo se encuentra de pie, mirando pues hacia adelante, con los brazos a los lados y las palmas hacia el frente, como se le puede observar en la imagen. En términos direccionales se relacionan, pues en este caso, las estructuras que los vamos a conocer como el miembro superior y inferior. Los planos anatómicos se dividen en, pues más que nada son divisiones imaginarias del cuerpo para su estudio. La sagital, que prácticamente va en la parte media del cuerpo, que nos ayudan a describir tanto como los lados derecho y el lado izquierdo. En la frontal, pues es la parte frontal del cuerpo. La transversal es la que nos ayuda a describir los términos direccionales, tanto como el miembro inferior y el superior, y la parte oblicua. En posiciones anatómicas podemos decir que el cuerpo humano se divide en varias regiones, principal que se pueden identificar externamente, como por ejemplo tenemos la parte de la cabeza que es conocida más que nada como la parte cefálica y las partes que las conforman, la parte facial que va desde la cara y la craneal del cráneo y las partes pues como había mencionado que las conforman en la cervical que va a la parte del cuello, del que va igual manera del tronco, que se divide en tres partes, en la parte torácico, que es la parte del pecho principalmente, la abdominal, que va desde el abdomen, y de la parte pélvica, que es de la pelvis más que nada. También conocemos como los miembros superiores, que van desde la parte de los hombros hasta
las manos y los miembros inferiores, que va desde la parte de la cadera hasta llegar, pues en este caso, al talón con los pies. Y así definimos más que nada las posiciones anatómicas de las diferentes partes del cuerpo. Planos que atraviesan el cuerpo humano. Un plano sagital es un plano vertical que divide el cuerpo o un órgano en lado derecho e izquierdo. Más específicamente, cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide de dos mitades iguales, derecha e izquierda, se le denomina plano medio sagital o plano mediano. La línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lado izquierdo y derecho de lados iguales. Si el plano sagital no atraviesa la línea media, sino que divide el cuerpo o un órgano en lado derecho e izquierdo en partes desiguales, se le denomina plano parasagital. Un plano frontal o coronal divide el cuerpo o un órgano en parte anterior, que es la parte frontal, y la parte posterior, que es la parte dorsal. Un plano transversal divide el cuerpo o un órgano en una parte superior, que es la parte de arriba, o la otra parte inferior, que va a la parte de abajo. También se le denomina plano horizontal. Los planos sagitales, frontales, transversal están en todos en un ángulo recto entre sí. En cambio, un plano oblicuo atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo, es decir, en un ángulo de 90 grados. Cavidades corporales. Tenemos la vista de diferentes ángulos de la parte del cuerpo, la vista lateral derecha y la vista anterior. Estas se dividen en varias cavidades que mencionaremos una a una. Lo que es la cavidad craneal principalmente está formada por los huesos craneales y contiene el encéfalo. En la conducto vertebral, más que nada está formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales de la columna. En la cavidad torácica contiene las cavidades pleurales, como son los órganos que podríamos mencionar, como son el pulmón, los riñones, entre otros, ¿no? En la cavidad abdominal, esta contiene el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. En la cavidad pélvica contiene la vejiga y también cabe mencionar que tiene gran parte del intestino grueso. Tejidos, tipos de tejidos y sus orígenes. Un tejido es un conjunto de células del mismo tipo que realizan en común una función específica. ¿Sabías que la histología es la ciencia que estudia los tejidos del cuerpo? Existen diversos tipos de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Hablaremos cada una de ellas. Comenzando con el tejido epitelial, su principal función es revestir, proteger y limitar superficies externas, siendo el más claro ejemplo la piel, pero también lo encontramos en las cavidades internas del cuerpo. Por ejemplo, el revestimiento de los órganos está compuesto por tejido epitelial. Tejido conectivo, o también conocido como tejido conjuntivo. Se encuentra en todo el organismo. Sus funciones primordiales son la de unir, conectar y establecer relaciones entre órganos. Ejemplo de tejido conjuntivo son el tejido adiposo, la sangre, el tejido óseo y tejido cartilaginoso, entre otros. El tejido muscular está formado por células alargadas llamadas miocitos, que contienen fibras de actina y miosina, que son proteínas que le dan la posibilidad de contraerse y expandirse
lo que posibilita los movimientos corporales. Existen tres tipos de tejidos muscular: el tejido muscular liso, tejido muscular estriado y el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular liso se encuentra en muchos órganos internos del cuerpo, cuyo movimiento se hace de manera involuntaria, como lo que son los intestinos, la vejiga y el estómago. El tejido muscular estriado se encuentra formado por los músculos que están unidos a los huesos y permiten facilitar el movimiento del cuerpo, y el tejido muscular cardíaco, como su nombre lo indica o lo dice, es el tipo de tejido por el cual se encuentra formado del músculo cardíaco, es decir, el corazón. Y por último tenemos el tejido nervioso. Está formado por células nerviosas, principalmente por neuronas, y sirve para llevar un mensaje a todas las partes del cuerpo. El tejido nervioso detecta señales en el cuerpo, las procesa y genera impulsos nerviosos para dar una respuesta ante una situación. La comunicación entre una neurona y otra se le llama sinapsis, mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores, como por ejemplo podría ser la serotonina, entre otros neurotransmisores. Y muchas gracias, esto es todo de mi parte.